Un saludo para mis amigos de Conexión Radio 20 en este día. Bueno, también para aquellos que se vinculan a través de nuestro canal @reedificando ministerios. Es tiempo de avivamiento. Recuerden que pues estamos llevando este programa con el objetivo de que usted se convierta en un avivador. Creemos en la palabra avivamiento precisamente porque la encontramos en la Biblia muchas veces e incluso con muchos sinónimos. Palabras como revivir, renacer, nacer de nuevo, regenerar, tienen que ver con el avivamiento. Incluso palabras como animar, exhortar, alentar, tienen que ver con el avivamiento. Así que estamos enfocados en que como iglesia seamos animados, exhortados, levantados, fortalecidos, ayudados para poder encontrar ese camino hacia el avivamiento. ¿Y qué es ese avivamiento sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria? Cristo en nosotros queriendo manifestarse en nuestro entorno, que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, allí en el lugar donde cada uno se desempeña, podamos manifestar la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, el servicio como un ejemplo que hemos tomado de Cristo Jesús. Así que el Espíritu de Dios ha llenado nuestras vidas, nos ha llenado de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que toda la plenitud de la deidad habita en Cristo Jesús. Y Él dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos. Os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre. Él está en nosotros y está sobre nosotros, porque también nos dice la Escritura que Él nos ha vestido de vestiduras de salvación. Así que si entendemos el avivamiento es la vida de Cristo mostrándose a través de su iglesia, de su pueblo, de cada uno de los creyentes que se disponen a una vida de oración, a una lectura correcta de la Biblia, que se disponen a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, a predicar el evangelio no solo en palabras, sino en hechos, en su conducta, a ser ejemplo, a ser testimonio, a ser alguien que muestra a Cristo también en poder, porque hemos hablado también en este programa, en diferentes episodios, acerca del poder de Dios. También cuando oramos por un enfermo, cuando oramos por un milagro en particular sobre una persona en alguna situación específica, podemos pensar que hay pues avivamiento, ¿no? Así que, bueno, hoy quiero hablar de algo muy especial y es los distractores del avivamiento. Quiero hablar de esto. ¿Por qué? Porque encuentro que hay personas, primero, que se hacen escépticas ante el avivamiento porque creen que no aparece esa palabra en la Biblia. Y bueno, ya lo he explicado y en mi libro Es tiempo de avivamiento. No lo esperes, no lo busques, provócalo. Inicio precisamente haciendo examen de más de 15 palabras sinónimas de avivamiento en la Biblia. Aparece en la Biblia muchas veces y uno de sus capítulos principales es el Salmo 119. Allí aparece la palabra vivir, vivificar, avivar 16 veces. Puede usted hacer el ejercicio en su casa, abrir su Biblia y subrayar. Allí va a encontrar esa palabra. Vivir, vivificar, avivar, nacer, revivir 16 veces. Ahora, creo que hay cosas que nos distraen del avivamiento y necesitamos detectarlas. Y quiero leer precisamente la escritura en el Salmo 119, verso 37, a favor de ustedes aquí. Dice, aparta mis ojos que no vean vanidad, avívame en tu camino. Observe la palabra avivamiento. Cuando encontramos avivamiento, aquí está ligado al camino, y cuando en la Biblia encontramos la palabra camino, por lo general nos habla de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Así que el salmista está diciendo, avívame mientras tomo sabias decisiones, mientras tomo acciones, mientras voy viviendo mi vida conscientemente.
que pueda ser avivado. Pero él está diciendo algo muy interesante y vuelvo a leer el versículo y espero usted pueda abrir su Biblia y leerlo también conmigo. Salmo 119, verso 37 dice: aparta mis ojos que no vean vanidad. Creo que la imagen que el salmista está utilizando aquí es la imagen de alguien que va por un camino, pero a los lados del camino se paran diferentes tipos de personas a distraerlo del camino, a llamar su atención, a sacarlo del camino, a desviarlo, a pervertirlo. Es el término correcto en la Biblia, pervertir, salir del camino. Y creo que hay muchas cosas que hacen que una persona salga aún del avivamiento, se distraiga del verdadero avivamiento aún mientras lo está buscando. Porque a veces buscamos de todo corazón. A veces queremos el avivamiento y estamos orando de todo corazón, estamos escuchando predicaciones, leyendo libros, leyendo la Biblia muy juiciosos, pero hay cosas que pudieran hacer que eso sea infructuoso. Entonces, no es que no busquemos, el asunto es cuando estamos buscando en fuentes equivocadas, cuando estamos mirando a lugares equivocados. Así que en mi experiencia, 27 años estudiando el tema del avivamiento, además escribiendo ese libro acerca del avivamiento llamado Es Tiempo de Avivamiento, pues con lo que me encuentro son con tres cosas que nos distraen del verdadero avivamiento. Y voy a nombrar la primera para usted, y es los falsos conceptos. Creo que pudiéramos hablar de esos falsos conceptos de avivamiento. Muchas personas creen que avivamiento son multitudes en un estadio, y no necesariamente, porque incluso en la época de Jesús observamos cómo multitudes seguían a Jesús. Pero cuando Jesús un día se voltea y les dice: ustedes me están siguiendo por el pan, o en esencia hoy podríamos decir, ustedes me están siguiendo por los milagros, por las sanidades, se ofendió esa multitud, que eran aproximadamente 15,000 personas que habían durado toda la noche cruzando en barco para llegar a donde estaba Jesús. Así que ellos cruzan, hacen todo ese esfuerzo, han pagado un alto precio por llegar a donde está Jesús, como mucha gente paga por congresos de avivamiento, por seminarios de avivamiento, por talleres de avivamiento, y pagan una cantidad de dinero que les piden, que les exigen, ¿cierto?, donde les prometen que si llegan al lugar allá van a recibir la unción y bueno, todo ese tipo de cosas. Y entran y salen y siguen igual. ¿Pero por qué siguen igual? Porque están siguiendo el avivamiento, no están siguiendo a Jesús. Cuando usted observa la multitud estaba siguiendo los milagros, estaba siguiendo el pan, estaba siguiendo las sanidades, pero no estaban siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque realmente no estaban siendo discípulos de Jesús. Así que pensamos que el verdadero avivamiento comienza por aceptar el reto de ser un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús. Ahora, un discípulo no era alguien solo que seguía a un maestro, era alguien que imitaba a ese maestro. Por eso podemos decir que toda la iglesia puede ser un avivador, pero lo va a hacer el día que decida seguir a Cristo como su máximo expresión, toda su alma, toda su mente, todo su corazón, toda su conciencia para seguir a la persona de Jesús. No es solamente que va detrás de los beneficios y las bendiciones, no, va detrás de ser como Cristo. Como dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ese es el ejercicio de un verdadero discípulo, alguien que imita a su maestro. Le hago la pregunta: ¿usted está imitando a Jesús en su conducta, en sus palabras? Esas cosas que usted hace, ¿está seguro que Cristo las haría?
Esas cosas que usted permite en su televisor, en su computadora, ¿Cristo las vería? Esa música que usted escucha, ¿Cristo la escucharía? ¿Cristo viviría en esa habitación suya con usted, en el orden que la tiene? Piense en eso, porque todo eso nos va a retar. Hablo por experiencia personal. Cuando llego recién a Cristo era una persona demasiado desorganizada y tuve que empezar por aprender a tender mi cama. Tuve que empezar por aprender a organizar mi habitación, a lavar mi propia ropa. Era joven todavía. Tuve que empezar a responsabilizarme de mi propia vida. Creo que muchos no vivimos y no entramos en el avivamiento porque estamos viviendo, como dice este salmo, en vanidad. Porque estamos viendo vanidad, porque no estamos viendo las cosas como debemos verlas. Creemos que el cristianismo es algo bonito, algo chévere, algo rico de ir y pasar un buen rato, pero no estamos viendo esto con la seriedad que debemos verla. Y es que estamos siguiendo al Dios de los cielos hasta su trono. Estamos siguiendo al Dios de los cielos hacia su reino, hacia su gloria. Pero Él no convive con el pecado. Él no convive con la maldad. Por tanto, espera que nosotros nos santifiquemos, que nos apartemos para Él, que vivamos para Él, que todo lo que hagamos lo hagamos pensando en Él, que si trabajamos, lo hacemos para su gloria. Entonces somos honestos, tenemos una pesa correcta, cobramos lo justo, hacemos las cosas como Él quiere que las hagamos. Así que mientras haya un mal concepto de avivamiento y creemos que avivamiento son multitudes reunidas, no hemos entendido este punto. Porque avivamiento realmente es vivir como Cristo quiere que vivamos. Es que Cristo en nosotros se muestre en palabras, en acciones, en conducta. Todo nuestro ser mostrando su amor, su gracia, su perdón, su poder, su misericordia, el servicio hacia otros, el ayudar a otros, el servir. Todo eso hace parte del verdadero avivamiento. No es gente amontonándose en un lugar. Avivamiento no es gente cayéndose en un evento evangelístico. No es gente temblando en el suelo. Eso no es, jamás será eso, avivamiento. Quizás sea un efecto del avivamiento en algún momento, porque la presencia de Dios hace temblar la tierra, porque la presencia de Dios toca a una persona y como dice que sucedió con muchos profetas y cayeron al suelo como muertos. Claro, eso puede suceder, pero eso no es el avivamiento. Allí hay seguramente un toque de Dios si la persona no es emocionalista. Si es emocionalista se va a caer, la toquen o no la toquen, porque se sugestiona. Pero cuando alguien realmente tiene un avivamiento, no es porque tiembla, no es porque se cae, no es porque suda, no es porque siente aceite que le chorrea en las manos. No, porque no se trata de sentimientos. El verdadero avivamiento se trata de convicciones. Personas convencidas de su fe, que están dispuestas incluso a morir por su fe. Gente dispuesta a servir a Dios hasta las últimas consecuencias, no importa la persecución. Ahora, pensemos en esto entonces. ¿Cuál es su concepto de avivamiento? Porque quizás si su concepto de avivamiento es usted está viviendo un avivamiento emocional, pero no un avivamiento espiritual. Y un avivamiento emocional es algo que se acaba muy pronto, porque es como lo que la Biblia dice, que la semilla cuando cae al lado del camino es igual que aquel que recibe la palabra y al momento la recibe con gozo, pero de un momento a otro eso se ahoga, se apaga y vuelve atrás. Y muchas personas vuelven atrás después de haber sentido calores, temblores, haberse caído al suelo muchas veces mientras le predicaban, mientras le ministraban, ¿cierto? O imponían las manos. Muchas personas han recibido incluso milagros, sanidades y en el ministerio de Jesús sucedió igual. Hubo gente que recibió sanidades, pero muchos de ellos estuvieron aquel día diciendo junto con los religiosos: apedréenle, mátenle, crucifíquenle. Y creo que muchas personas no han entendido la verdadera salvación y el verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento es un avivamiento de santidad. Con este concepto entonces pasamos al siguiente,
Estamos leyendo el Salmo 119, 37. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Observe ese concepto, que no vean la vanidad. Es decir, que mis ojos no se desvíen tras cosas que son vanas. Creo que es un distractor del avivamiento cuando nos desviamos detrás de lo que no tiene sentido. Suelo decir que es más importante el cumpleañero que la fiesta, pero muchos de nosotros queremos la fiesta, pero no al cumpleañero. Estamos tan enfocados en la fiesta, en el pastel, en la decoración, que olvidamos al cumpleañero. Estamos tan enfocados en las bendiciones, en el templo, en el salón, en las luces, en el sonido, en la música, pero no estamos enfocados en Cristo Jesús. Por eso es importante quitar esos distractores, dejar de ver vanidad para poder ser avivados en nuestro caminar. ¿Cuál sería, a mi concepto personal, otro distractor? Bueno, hablo de los falsos ungidos. Falsos ungidos. Bueno, el mismo Jesús dijo que se levantarían falsos ungidos. Pablo, el apóstol, también dice que se levantarían falsos ungidos. El apóstol Juan, en sus cartas hacia el final de la Escritura, también nos dice de los falsos ungidos. ¿Qué son falsos ungidos? Falsos cristos. Son personas que se muestran poderosas, llenas de unción, llenas de poder y que pareciera que ellos tienen el control del poder y nadie más lo puede tener. Solo ellos tienen las capacidades para predicar, solo ellos tienen las capacidades para orar, solo ellos tienen las capacidades para ministrar las multitudes. Pero eso es una mentira. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que toda su iglesia, todos aquellos que creyeran en Él, pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían, echarían fuera demonios, predicarían el evangelio. Y de hecho, cuando leemos Marcos capítulo 16, nos dice que el Señor acompañó con esas sanidades, con esos milagros, la predicación del evangelio. Así que nos está diciendo que todos los creyentes estamos llamados a predicar, todos los creyentes estamos llamados a orar por los enfermos, todos los creyentes estamos llamados a testificar con poder también de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu glorioso de Dios está en nosotros. Así que creo que cuando se levantan esos falsos ungidos, en esencia lo que hacen es como monopolizar el avivamiento. Es como que el avivamiento es solo para unos pocos. Y eso es algo que está dañando a la iglesia, porque toda la iglesia debe estar avivada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros, todos los creyentes, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vivimos para Cristo. Todos los creyentes. Así que todos estamos llamados a ser avivadores. Todos estamos llamados a predicar el evangelio. Ahora, la verdadera unción es el entendimiento espiritual que nos da el Espíritu Santo. Es decir, que a medida que entendemos la palabra de Dios, las escrituras de Dios, las predicamos con claridad, eso tiene un efecto real. Eso tiene un verdadero peso. No son como palabras al viento, no son predicaciones como infladas, vanas, como dice la Escritura, diluidas, que es lo que estamos viendo hoy. Predicaciones cortas, diluidas, sacadas de los pelos, decimos aquí en Colombia, que de alguna manera distraen de la base de la predicación. ¿Qué dijo el apóstol Pablo respecto a nuestra predicación? Dice que mi predicación, yo me propuse predicar, no solo aprender, sino predicar a Cristo Jesús y a este crucificado. Jesús es el centro del avivamiento, lo hablamos en el programa anterior. Él es la base del avivamiento, Él es la predicación principal del avivamiento. No estamos predicando de demoniología, de angelología, de escatología y de todas esas logías. Estamos hablando de la persona de Jesús. Jesús es el evangelio. Cristo es el evangelio. Cristo, no solo predicamos acerca de Cristo, Cristo es el mensaje. Él es nuestra predicación.
lo transmitimos en palabras y en poder, como dice el apóstol Pablo. Yo les prediqué a ustedes no solo en palabras, sino en poder. Porque Cristo es glorioso, porque Cristo es poderoso, porque Cristo puede transformar la vida. Así que los falsos ungidos por lo general están promoviendo una libertad, dice la Escritura, que ellos mismos no tienen. Hablan de libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque son sacándole dinero a la gente, porque están simplemente entreteniendo a la gente, son coaches emocionales, porque ni siquiera espirituales. Nombran la Biblia, nombran al Espíritu Santo muy seguido, pero sus vidas no dan fe de una vida llena del Espíritu Santo, porque en esencia lo único que manipulan son las emociones de las personas. El verdadero avivamiento son convicciones, porque es lo que la Biblia nos dice acerca de la fe. La fe es la plena convicción, convencimiento. Y el convencimiento no puede venir sin entendimiento. Cuando usted lee el mismo Salmo 119, va a encontrar muchas veces, hazme entender tu palabra, hazme comprender. Como dice la Escritura, envía tu luz, tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y allí iré. La palabra de Dios tiene la capacidad de llevarnos en la dirección correcta, mientras que un falso ungido puede llevarnos en una dirección incorrecta, distraernos en ese camino. ¿Lo recuerda? Estamos hablando de alguien que va por ese camino en búsqueda del avivamiento, pero aparecen esos distractores. Uno de ellos, el falso concepto de avivamiento. El otro, los falsos ungidos, que aparecen prometiendo cosas que ellos mismos no hacen, poniendo cargas que ellos mismos no cargan. Y finalmente cobran por todo. Cobran por cualquier cosa. Pero a la hora de la verdad, la persona solo fue, estuvo emocionada, estuvo contenta, pasó un buen rato, pero su vida sigue igual. Cuando llega a su casa se siente vacía. Y se lo está diciendo a alguien por experiencia. Por eso me gusta hablar acerca del avivamiento real, porque el avivamiento real es que yo vivo a Cristo en mi hogar, yo vivo a Cristo con mi esposa, con mi familia, yo vivo a Cristo mientras tengo una buena conversación y tomo un buen café con alguien. Vivo a Cristo porque estamos hablando siempre lo que edifica, porque no me estoy dando a conversaciones vanas con nadie, porque no dedico tiempo a perder en las redes sociales, porque dedicamos tiempo a Cristo. Todo el tiempo es nuestro tema principal. Hablamos de Él. Siempre lo que conversamos redondea siempre en la persona de Jesús, en su obra, en su carácter, en su amor, en su gracia, en lo que Él vino a mostrarnos al Padre. Ese amor de Dios entonces nos llena y llena nuestro hogar, y por eso en nuestro hogar hay paz, hay tranquilidad, hay fortaleza, aún en medio de las pruebas, de las luchas. No nos estamos negando a las luchas. Al contrario, estamos entendiendo la providencia de Dios como la entendió Job, diciendo: desnudo vine al mundo, desnudo saldré. Sea el nombre del Señor bendito. Eso es verdadero avivamiento. Cuando nuestra vida manifiesta la fuerza de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Creo que usted me está entendiendo esto. Usted está entendiendo hoy que necesita tener un encuentro personal con Jesús, que necesita caminar y no prestar oído a nadie más que a Cristo a través de su palabra, porque solo allí va a encontrar el verdadero avivamiento. Es lo que Jesús dijo. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús es la verdadera vida eterna. Jesús, de eso trata la Escritura. Así que voy a dejar de distraerme viendo predicadores que no me llevan a nada, porque en un sentido un falso ungido me lleva a orar de forma incorrecta. Y voy a ir aquí a la tercera parte para terminar. Leo de nuevo el Salmo 119, verso 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Creo que todos los creyentes que queremos el avivamiento pensamos, hay que orar por avivamiento, pero la pregunta es ¿cómo oramos por avivamiento? Creo que ese es el tercer distractor del avivamiento, y es las oraciones erradas. Entonces tenemos primero falsos conceptos, segundo falsos ungidos,
Tercero, oraciones erróneas. ¿Por qué hablo de oraciones erróneas? Porque creo que a veces creemos que el avivamiento es una cacería de brujas. Vamos a pelear contra el diablo y cuando venzamos al diablo y el diablo se vaya, entonces va a haber avivamiento. No, no funciona de esa manera. Porque cuando vemos a Jesús llegando a Gadara, Él pone su pie en la playa de Gadara y el diablo mismo pide permiso para irse. Y Jesús dice una frase simple, y eso es todo. Y se libertó un lugar, se libertó una persona. Creo que el poder de Dios es superior a cualquier otro superior, a cualquier otro poder, ¿cierto? Piénsenlo, porque de alguna manera nos estamos distrayendo en guerras espirituales, nos estamos distrayendo en oraciones de yo reclamo, de yo decreto, de yo declaro, y eso lo único que alimenta es nuestro ego, porque el único que declara y decreta y se cumple se llama Dios. Cuando usted lee el Salmo 2, usted va a encontrar que Jesús es a quien se le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Es a Jesús quien se le promete aquello. Por eso pensamos en que el verdadero avivamiento requiere que hagamos oraciones correctas. ¿Cuál sería una oración correcta de avivamiento? Bueno, la oración más correcta de avivamiento es, Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo que lo he hablado también en otros programas. Uno de los ministerios de avivamiento más importantes que encontramos en la Biblia es el ministerio de Juan el Bautista. ¿Y ustedes recuerdan a qué vino Juan el Bautista? Bueno, él llegó y su predicación fue la siguiente. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús llega después, ¿cierto? Se bautiza y sale también a predicar y entonces llega a predicar. Y no dice, bueno, les traigo una nueva revelación, les traigo una nueva unción, les vengo a traer una novedad del cielo que ustedes no se la sabían. No. Dice que Jesús comenzó a predicar las mismas palabras de Juan el Bautista. Qué humildad de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la verdadera oración de arrepentimiento. Porque no es que yo peleo contra el diablo. No. Es que primero peleo contra mi orgullo, contra mi ego, contra mis pecados, contra mis malos comportamientos, contra mis malos pensamientos, contra todo eso que aquí batalla, que aquí en mi corazón batalla. Mi carácter, mis palabras, mis acciones, la forma en que trato a mi esposa, a mis hijos, la forma en que me comporto. Cuando yo empiezo a orar en ese énfasis, sé propicio a mí, pecador, cuando empiezo a decir, Señor, perdóname, entonces Dios me aviva. ¿Pero por qué me aviva? Porque Él se acerca a mí para limpiarme, porque es lo que Él promete. Él dice que Él quiere hacer misericordia, juicio y justicia. ¿Con quiénes? Con los que reconocen su pecado, con aquellos que reconocen su maldad. Por eso los grandes momentos de avivamiento siempre estuvieron precedidos por tiempos de oración y de confesión de los pecados. Vemos un Josías confesando el pecado, vemos un Ezequías confesando el pecado, vemos un Nehemías, un Esdras confesando el pecado. Así que el avivamiento no se trata de engrandecernos nosotros, se trata de empequeñecernos, de quebrantarnos, de doblegarnos delante de Dios, como dice la Escritura. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, no dice pelead con el diablo, dice resista y huirá. Él se va a ir solo, no dice échelo, se va a ir solo. Pero se va a ir solo, ¿por qué? Porque yo estoy sometido a Dios, porque el verdadero avivamiento es mi vida sometida a Dios. Es mi vida señoreada por Cristo Jesús. Es mi vida guiada por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque Dios encamina a los humildes por el juicio, no a los orgullosos. Porque a veces nos creemos incluso grandes y creemos que podemos acabar con las tinieblas nosotros. No. Es que no se trata de que acabemos con las tinieblas.
Se trata de que seamos luz. Pero para hacer luz necesitamos ser como esas teas en el tiempo de Gedeón, que tenían la lámpara dentro y tenían que quebrarse para que la luz saliera, porque la verdadera luz que tiene que haber en nosotros es, 1, la luz de Cristo. 2, la luz de la palabra de Dios. Pero para que esa luz se muestre, ese cántaro tiene que quebrarse. Mi vida tiene que quebrarse. Mi yo tiene que quebrarse. Y entonces, cuando eso sucede, el verdadero avivamiento empieza a fluir. Porque las personas empiezan a ver a Cristo en los creyentes. Las personas empiezan a ver a Cristo en el creyente, en el Hijo de Dios, en aquellos que decimos ser cristianos. Así que entendemos que a veces nos distraemos porque creemos que avivamiento es pedir dinero, que avivamiento es pedir sanidades, que avivamiento es pedir milagros. No, no, no. Eso puede suceder. Pero, y va a suceder, de hecho, según la Biblia, va a suceder, van a haber recursos, van a haber milagros, van a haber sanidades, pero el Señor quiere primero nuestro arrepentimiento, porque creo que muchos de nosotros estamos haciendo lo que dice ese texto bíblico, dice como el siervo que mira a la mano de su amo. Muchos como creyentes estamos solo viendo la mano del Señor, pero la Biblia nos dice que debemos buscar el rostro del Señor. Ahora, usted puede ver la mano del Señor y no mirar su rostro. Y entonces es como cuando usted va por la calle y alguien le pide dinero y usted sacó monedas y le dio, pero no miró ni su rostro. Creo que de alguna manera no hubo una relación, no hubo intimidad, no hubo una conexión, hubo una transacción. Y muchos creyentes están viviendo solo una transacción. Están orando por su sanidad, por su milagro y sucede. Y la mano de Dios está ahí porque Él es misericordioso, porque Él es bueno, o porque el ungido oró y sucedió, porque Dios respaldó, o respaldó su palabra, o porque hay gente detrás orando por el evento y entonces suceden las cosas. Pero eso no es el todo en la vida cristiana. El todo en la vida cristiana es que yo pueda mirar el rostro de Dios. Y la única forma que yo pueda mirar el rostro de Dios es que no tenga nada de qué estar siendo culpado. La Biblia dice, si tengo paz para con Dios. Eso indica entonces que tengo que estar en una actitud total de arrepentimiento, de quebrantamiento, de confesión de mis pecados. Cuando hago eso, entonces puedo mirar al rostro de papá. Creo que es igual, sucede en el matrimonio, ¿cierto? Si yo he hecho algo indebido contra mi esposa, que le grité, le hablé mal o alguna cosa así, qué difícil verla al rostro. Pero cuando vengo y le pido perdón, entonces puedo volver a ver sus ojos y como que volver a encontrarnos esa mirada con la mía. Creo que Dios quiere que nosotros avancemos en la vida espiritual mucho más de lo que hemos avanzado. Pero necesitamos quitar estos 3 obstáculos. Un mal entendimiento del avivamiento. 2, muchos de esos ungidos que se han vuelto más bien ídolos del evangelio. Hay que hacerlos a un lado de alguna manera. Necesitamos empezar a oír la voz de nuestro verdadero pastor y está en la Biblia. Él es el verdadero pastor. Cuando somos enseñados por el Espíritu de Dios, o como dice la Escritura en Juan 6, 44, 45, seremos todos enseñados por Dios. Dios es el verdadero maestro. Él quiere enseñarnos. Y entonces vamos a conocer a Cristo porque el mensaje del Padre es Cristo. El mensaje del Espíritu Santo es Cristo. El mensaje de Cristo es el Padre. Tenga eso claro. Así que necesitamos también hacer a un lado esos falsos ungidos que nos están distrayendo, que tal vez son como esos profetas de Baal, que gritan, se sajan, que hacen todo un show, pero no hay fuego de Dios, no hay verdadero fuego. Dios quiere es que restauremos el altar, Dios quiere es que nos arrepintamos, que hagamos una oración correcta. La oración correcta es aquella que está centrada en la voluntad de Dios. Dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso Elías, cuando hace esa oración tan corta, recibe la respuesta en fuego. Y es lo que nosotros necesitamos. Vivir realmente en la voluntad de Dios. Ese es el verdadero avivamiento. Así que termino con el texto, mis amados. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Es el tiempo de avivamiento. No lo esperes, no lo busques.
provócalo. Esa es la invitación aquí en mi libro, Es Tiempo de Avivamiento. Se los recomiendo. Pueden adquirirlo conmigo también al 315-690-5504 aquí en Colombia o en las plataformas de Autores Editores o Amazon. Es Tiempo de Avivamiento. Mis amados de Conexión Radio 20 y también aquellos que nos acompañan en @reedificando ministerios, un saludo, un abrazo y bueno, esperando tengan una semana de bendición y que esta reflexión de la palabra de Dios pueda llenar sus corazones y dar dirección en este tema tan importante como lo es el avivamiento espiritual. Dios les bendiga.